Colapinto pillado firmando su contrato con Mercedes en su sede de Alemania. Quédate hasta el final solo si quieres ver su desconsueldo. El mundo del automovilismo está a punto de presenciar uno de los acontecimientos más sorprendentes e inesperados de los últimos años. Franco Colapinto, el joven piloto argentino que ha cautivado a los aficionados con su audacia y destreza en la pista, se convertirá en piloto oficial de la escudería Mercedes para la temporada 2025 de la Fórmula 1. Esta noticia, que todavía se mantiene en el más absoluto secreto, promete cambiar el rumbo no solo de la carrera de Colapinto, sino también de la parrilla completa de la F1. La historia que hay detrás de esta decisión está llena de intriga, giros inesperados y momentos de máxima tensión que merecen ser contados con todo detalle. Mientras el público se entretenía con un vídeo viral de Franco Colapinto jugando al golf en Argentina, lo que realmente estaba sucediendo detrás de las cámaras era mucho más trascendental. En la más estricta confidencialidad, se estaban moviendo las piezas de un tablero estratégico que solo unos pocos privilegiados podían ver. Todo comenzó el 16 de diciembre de 2024, cuando Franco recibió una llamada de su manager. La conversación fue breve, casi críptica. «Prepara tus maletas, viajamos a Alemania mañana», le dijo con un tono serio pero emocionado. No hubo más detalles, ninguna explicación adicional, ni una sola pista sobre la razón de ese viaje. Colapinto, acostumbrado a la dinámica impredecible del mundo del automovilismo, no hizo demasiadas preguntas, pero la curiosidad empezó a crecer dentro de él. ¿Por qué Alemania? ¿Por qué de forma tan repentina? ¿Qué se estaba gestando a sus espaldas? Suscríbete solo si quieres que Colapinto gane un gran premio con Mercedes. El viaje transcurrió con normalidad. El vuelo fue tranquilo, pero la mente de Franco no lo estaba. Su cabeza era un torbellino de preguntas sin respuesta. Miraba por la ventana del avión, observando las nubes pasar, mientras su intuición le decía que algo grande estaba a punto de ocurrir. Al aterrizar en Alemania, lo esperaba su manager, quien lo recibió con una expresión que Colapinto no pudo descifrar. ¿Era emoción? ¿Era nerviosismo? Fuera lo que fuera, había algo que su manager sabía y que él aún desconocía. Sin perder tiempo, subieron a un automóvil negro con vidrios polarizados, que los llevó directamente a un destino que sería clave para su carrera: las oficinas centrales de Mercedes. Hasta ese momento, Franco aún no entendía por qué estaba allí. Su manager no soltaba ni una palabra, pero las pistas comenzaron a aparecer poco a poco. Al llegar, la fachada del edificio de Mercedes, imponente y elegante, se alzaba frente a ellos. «¿Qué hacemos aquí?», se atrevió a preguntar Franco, aunque sabía que la respuesta no llegaría todavía. Su manager solo le sonrió con complicidad y le hizo una seña para que lo siguiera. El corazón de Colapinto comenzó a latir con más fuerza. Algo se estaba cocinando, y él era parte de ello. Cuando cruzó la puerta de entrada, su intuición le dijo que ese momento cambiaría su vida para siempre. El interior del edificio era majestuoso. Grandes ventanales permitían la entrada de luz natural, reflejándose sobre el suelo brillante. Todo estaba perfectamente ordenado, como si cada elemento estuviera donde debía estar. Pero lo que realmente llamó la atención de Franco fue la presencia de varias figuras clave de la escudería Mercedes. Directivos, ingenieros y personal técnico que él había visto antes en las transmisiones de la Fórmula 1, ahora estaban allí, de pie, mirándolo con expresiones de expectación. Sus rostros no ocultaban la emoción contenida. Franco sintió que todos esos ojos estaban puestos sobre él, como si fuera el protagonista de una película cuyo final aún no se había revelado. Su mente trató de entender lo que estaba pasando. «¿Por qué me miran así?», pensó mientras avanzaba por el pasillo. Uno de los directivos se acercó a él con una sonrisa franca y una mirada que transmitía respeto. No era la primera vez que Colapinto veía a ese hombre. Lo había visto en los boxes de Mercedes durante las carreras, siempre de traje, siempre con su característico estilo imperturbable. «Bienvenido, Franco», dijo con una voz pausada pero cargada de significado. En ese momento, Colapinto supo que algo importante estaba a punto de revelarse. El directivo le estrechó la mano con firmeza y le indicó que lo siguiera. Pasaron por varios pasillos decorados con imágenes de momentos icónicos de la escudería Mercedes, campeonatos ganados, fotografías de Lewis Hamilton y Nico Rosberg celebrando victorias, e imágenes de los monoplazas más icónicos de la marca. Finalmente, llegaron a una sala de reuniones privada. La puerta era de cristal esmerilado, lo que impedía ver el interior. El directivo introdujo una tarjeta de acceso y la puerta se abrió con un suave clic. Al entrar, Colapinto vio una mesa de reuniones impecablemente pulida, con sillas de cuero negro dispuestas alrededor.
Pero lo que realmente capturó su atención fue la gran pantalla que había en la pared. En ella, se proyectaba un vídeo de sus propias carreras. Imágenes de sus adelantamientos más icónicos, sus victorias más emocionantes y sus momentos de gloria en las categorías inferiores. Era un homenaje a su carrera, un reconocimiento a todo lo que había logrado hasta ese momento. Suscríbete solo si amas a Colapinto y quieres que ponga en pie a toda la Argentina ganando una carrera. En ese instante, otro directivo entró a la sala con una carpeta en la mano. Era un hombre de apariencia seria, pero su expresión reflejaba algo más que formalidad. Se sentó frente a Colapinto, abrió la carpeta y la colocó sobre la mesa. «Franco, hemos estado observando tu desempeño durante mucho tiempo», comenzó a decir con tono firme. «Sabemos de lo que eres capaz y creemos que ha llegado el momento de dar el siguiente paso». El corazón de Colapinto empezó a latir con fuerza. El directivo tomó un documento de la carpeta y lo deslizó hacia él. La cabecera del documento llevaba el logotipo de Mercedes y, en letras grandes, se leía: Acuerdo de contrato, piloto oficial Mercedes F1, temporada 2025. El silencio en la sala se volvió ensordecedor. Franco miró el documento con incredulidad. No podía creer lo que estaba viendo. Había soñado con ese momento durante años, desde que era un niño que veía las carreras por televisión. Y ahora, el sueño se había materializado frente a sus ojos. Levantó la mirada y se encontró con las caras sonrientes de los directivos. «¿Esto es real?», preguntó, todavía incrédulo. «Más real de lo que imaginas, Franco», respondió el directivo. «Has demostrado que tienes el talento, la mentalidad y la determinación para competir al más alto nivel. Queremos que seas parte de nuestra familia y que formes parte del futuro de Mercedes en la Fórmula 1». En ese momento, el manager de Franco, que había estado en silencio todo el tiempo, se acercó y le dio una palmada en el hombro. «Te lo dije, este era tu momento», le susurró con una sonrisa de orgullo. Colapinto sintió una oleada de emociones: felicidad, alivio, incredulidad y orgullo. Su mente comenzó a recordar cada sacrificio que había hecho para llegar hasta allí, las largas horas de entrenamiento, las noches de incertidumbre, las veces que pensó en renunciar. Todo había valido la pena. Y ahora, estaba a punto de firmar un contrato que lo convertiría en piloto oficial de una de las escuderías más importantes de la Fórmula 1. Los minutos siguientes transcurrieron como un sueño. Firmó el contrato con una pluma de tinta negra que le ofrecieron los directivos. Mientras escribía su nombre, sintió que estaba grabando su destino en la historia de la Fórmula 1. Cuando levantó la cabeza, todos aplaudieron. Era oficial. Franco Colapinto era el nuevo piloto de Mercedes. A partir de ese momento, ya no sería una promesa, sino una realidad. La Fórmula 1 nunca volvería a ser la misma. Las expectativas, las cámaras, los focos, la atención mundial, todo eso llegaría. Pero en ese instante, solo había una emoción que invadía su cuerpo: la satisfacción de haber llegado a la cima. Los próximos días serían frenéticos. Reuniones con ingenieros, entrevistas, pruebas de simulador y la adaptación a un monoplaza que no perdona errores. Pero eso no le preocupaba. Había nacido para esto. La historia apenas comenzaba y Franco Colapinto, el joven piloto argentino que soñó con la Fórmula 1, estaba a punto de vivir el capítulo más importante de su carrera. Nadie, absolutamente nadie, se imaginaba lo que estaba por venir. Pero una cosa era segura: el nombre de Colapinto no volvería a pasar desapercibido. Porque a partir de ahora, el mundo entero sabría que había llegado para quedarse. Al cruzar la puerta de la sala, sus sentidos se agudizaron de inmediato. Cada detalle del ambiente parecía amplificado. La luz suave y cálida iluminaba el lugar con elegancia, reflejándose en el impecable acabado de la gran mesa de madera que dominaba el centro de la estancia. Su superficie era tan lisa y brillante que parecía un espejo que reflejaba las luces superiores. A su alrededor, varias sillas de diseño moderno, minimalistas, con acabados en cuero negro y acero pulido, reforzaban la sensación de lujo y poder. Pero había algo que capturó su atención de inmediato. Allí, en el centro exacto de la mesa, descansaba una carpeta negra con el icónico logo plateado de Mercedes-Benz grabado en el centro. No era un simple objeto, no era una carpeta cualquiera. Era el símbolo de años de esfuerzo, de sueños aplazados, de noches de incertidumbre y días de sacrificio. Ver ese logo allí, al alcance de su mano, era como ver el futuro materializado en un solo objeto. Su corazón dio un vuelco. No fue una reacción controlada, fue puro instinto. Sus ojos se quedaron fijos en la carpeta, como si tuviera algún tipo de poder hipnótico.
Podía sentir la fuerza simbólica que emanaba de ese objeto. No necesitaba abrirla para entender lo que representaba. Los latidos de su corazón se hicieron más intensos, tan fuertes que casi podía escucharlos en sus oídos. Su respiración se hizo más lenta y sus músculos se tensaron. Había esperado este momento durante tanto tiempo que, ahora que estaba ocurriendo, parecía irreal. No movió ni un dedo, ni siquiera parpadeó. Solo observó. Su cuerpo estaba ahí, pero su mente ya estaba en otro lugar, procesando la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Su manager entró detrás del con paso firme pero sereno. Sin decir una palabra, se dirigió hacia la silla frente a él y se sentó con calma. Se tomó un momento de silencio, uno de esos silencios que no son vacíos, sino llenos de significado. Era el tipo de pausa que precede a las grandes noticias. Su rostro no ocultaba la emoción. Era una mezcla de orgullo, alivio y una pizca de nerviosismo. Sabía que estaba a punto de decir algo que cambiaría la vida de Franco para siempre. Cruzó las manos sobre la mesa, se inclinó un poco hacia adelante, y con una sonrisa que parecía contener años de esfuerzo y paciencia, dejó caer la noticia que Colapinto había soñado escuchar durante toda su vida. Franco, este momento lo soñamos durante años. Este es el contrato que tanto esperábamos. Mercedes quiere que sea su piloto oficial para la temporada 2025. La frase resonó en la habitación como un trueno en un cielo despejado. Franco sintió que el mundo entero se detenía. La realidad se fragmentó en millones de pedazos. Su mirada seguía fija en la carpeta, pero ahora sus pensamientos estaban corriendo a toda velocidad. Sus sentidos se desconectaron por un instante, como si el tiempo se hubiera congelado. El aire se sintió más denso, sus piernas le temblaron y su mente tardó unos segundos en procesar las palabras de su manager. No pudo hablar, no pudo moverse, no pudo reaccionar. Solo podía sentir. Era demasiada información para procesar en tan pocos segundos. Las palabras Mercedes, piloto oficial y 2025, se repetían en su mente como un eco interminable. Los recuerdos comenzaron a golpear su memoria como una tormenta repentina. Los días de karting bajo la lluvia, las derrotas que le hicieron dudar de su potencial, los momentos de soledad en habitaciones de hotel después de una carrera perdida. Cada victoria, cada tropiezo, cada conversación con su familia en la que les prometía que todo valdría la pena. Todo eso cobró sentido en ese instante. Todo había llevado a ese preciso momento. Era la culminación de cada decisión, cada sacrificio, cada lágrima y cada sonrisa. Era su historia transformada en destino. Su manager aprovechó ese instante de silencio para darle un mensaje que parecía haber guardado durante años. Su voz, cargada de emoción, era pausada pero firme. No quería que ni una sola palabra se perdiera en la memoria de Franco. Quiero que sepas que esto no habría sido posible sin tu confianza. Gracias por no dejarte llevar por las promesas de otros representantes con más experiencia. Gracias por quedarte conmigo cuando muchos pensaron que deberías cambiar de agente. Esta victoria es tanto tuya como mía, dijo mientras su voz temblaba ligeramente. No era fácil hablar con la garganta anudada por la emoción. Era un discurso de agradecimiento, pero también una confesión. Ambos sabían que no había sido un camino fácil, que cada decisión había estado llena de dudas, pero ahora, frente a esa carpeta, todo valía la pena. Franco no pudo contenerse. Se levantó de la silla con una mezcla de fuerza y determinación, rodeó la mesa y abrazó a su manager con una intensidad que decía más que cualquier palabra. No era solo un abrazo de celebración. Era un abrazo de agradecimiento, de hermandad, de reconocimiento mutuo. Venga, vamos a firmar el contrato que ambos merecemos y por el que tantos años hemos luchado, dijo con una sonrisa amplia, pero con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza ni de nostalgia. Eran lágrimas de victoria, de justicia, de triunfo. En ese abrazo se cerraba un ciclo y se abría uno nuevo. El momento de la firma llegó. Ambos se sentaron frente a la carpeta. Su manager la abrió lentamente, con la ceremonia que merecía la ocasión. Las páginas blancas con letras negras parecían brillar con una luz especial. Allí estaban los términos, las cláusulas, las condiciones. Pero más que letras y números, para Franco cada palabra era un símbolo. Su nombre, escrito en negrita, junto al logo de Mercedes, parecía casi irreal. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era nerviosismo, era emoción pura. Tomó la pluma con firmeza, la sintió más pesada de lo normal, como si cada trazo que haría con ella llevara el peso de toda su historia. Su mano tembló un poco, pero no por inseguridad,
sino por la conciencia plena de la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Cada trazo de su firma fue un acto simbólico. Con cada letra que dibujaba, recordaba una etapa superada: el karting, la Fórmula 3, las decepciones, las victorias. Con cada línea que trazaba, se veía a sí mismo corriendo en circuitos de todo el mundo, escuchando la ovación del público. Cuando terminó de firmar, soltó la pluma y miró a su manager, que le devolvía la mirada con una mezcla de orgullo y emoción. No se dijeron nada, no hacía falta. Ambos entendieron que ese instante quedaría grabado en sus memorias para siempre. El contrato estaba firmado. Oficialmente, Franco Colapinto era piloto de Mercedes para la temporada 2025. Pero el contrato no solo le garantizaba un puesto en la escudería más prestigiosa de la Fórmula 1, sino también estabilidad y reconocimiento. Por 4 años, estaría bajo el ala de Mercedes, con un salario base de 5 millones de euros anuales. No solo eso, sino que cada podio, cada victoria, cada punto sumado le daría bonificaciones adicionales. No era solo dinero. Era la confirmación de que Mercedes apostaba por él como futuro campeón del mundo. La cifra era impresionante, pero el reconocimiento era aún mayor. En el mundo del automovilismo, no se apuesta por cualquiera. Mercedes no firma contratos de 4 años a pilotos que no tengan potencial de campeones. Esto era más que un acuerdo económico, era una declaración de confianza. Franco lo entendía, su manager también. No había más palabras que decir. Todo lo que ambos habían soñado estaba ahora en sus manos, en esas páginas firmadas, en esa carpeta negra con el logo plateado. Y mientras salían de la sala, Franco miró hacia atrás por un instante. No era nostalgia, era la certeza de que todo lo que había dejado atrás, cada obstáculo, cada sacrificio, lo había llevado justo a ese momento. No había marcha atrás. Había llegado el momento de demostrar por qué Mercedes había apostado por él. Y lo haría. No por dinero, no por fama, sino por la promesa que se había hecho a sí mismo el primer día que se subió a un kart: ser el mejor. Y ahora tenía la oportunidad de hacerlo. La noticia aún no ha sido anunciada de forma oficial, pero todo apunta a que Mercedes hará el anuncio a inicios de enero, generando una ola de expectación en el mundo de la Fórmula 1. Los rumores se han intensificado, y aunque la escudería ha optado por el silencio absoluto, se sabe que los detalles del evento de presentación se están manejando con una confidencialidad extrema. Fuentes cercanas aseguran que Mercedes tiene planeado un despliegue mediático sin precedentes. No será una simple nota de prensa ni una presentación convencional. La intención es crear un momento icónico, de esos que se recuerdan por años. Se habla de imágenes exclusivas que mostrarán el momento exacto en que Franco Colapinto estampa su firma en el contrato, capturando la emoción del instante. Estas imágenes no serán casuales ni improvisadas. La narrativa está cuidadosamente diseñada para mostrar la transición de Colapinto de promesa emergente a piloto de una de las escuderías más legendarias de la Fórmula 1. Mercedes quiere que el mundo sea testigo de ese instante clave, y no por casualidad. Esta estrategia de storytelling busca posicionar a Colapinto no solo como un piloto más, sino como la nueva cara del equipo, la nueva apuesta de una marca que no suele dar pasos en falso. La escena, que incluirá su llegada a las oficinas de Mercedes, las conversaciones previas y, finalmente, la firma del contrato, no será solo un recuerdo para la historia de la Fórmula 1, sino una declaración de intenciones. Esta decisión de Mercedes no es solo un movimiento para fichar a un joven talentoso. Va mucho más allá. Es un mensaje al mundo de la Fórmula 1. Mercedes está mirando hacia el futuro, apostando por la juventud, por el talento emergente y, sobre todo, por la construcción de un proyecto a largo plazo. Esta estrategia, que parece tener sus raíces en una reflexión profunda sobre el futuro del equipo, marca un antes y un después en su política de contratación. Colapinto no será simplemente un piloto más. Será un símbolo de renovación, una pieza estratégica para asegurar la competitividad de Mercedes en los años venideros. La Fórmula 1 ha cambiado, la competencia es más feroz que nunca, y la renovación de pilotos ya no se ve como una opción, sino como una necesidad. Y en este contexto, Colapinto ha demostrado ser la opción ideal. Mientras tanto, las redes sociales no paran de hablar de Franco Colapinto, pero no por el contrato con Mercedes, ya que, hasta ahora, pocos conocen esta noticia. El foco ha estado en un vídeo que se hizo viral, donde se le ve jugando al golf en Argentina. La escena muestra a un Colapinto tranquilo, sereno, concentrado mientras golpea la pelota con una precisión envidiable. Los comentarios en redes se han centrado en su calma, en la elegancia de sus movimientos y en la curiosidad de ver a un piloto de carreras dedicando su tiempo libre a un deporte tan opuesto a la velocidad y la adrenalina de la Fórmula 1. Lo que pocos saben es que,
Mientras el mundo veía a Colapinto como un joven relajado disfrutando de su tiempo libre, la realidad era completamente distinta. En ese mismo momento, Colapinto ya había firmado el contrato que cambiaría su vida para siempre. Ese vídeo, que en su momento parecía solo una curiosidad más del mundo del automovilismo, se convertirá en un símbolo cuando se haga pública la noticia de su fichaje. La gente mirará de nuevo esas imágenes, y con la perspectiva del conocimiento, entenderán la magnitud de lo que estaba ocurriendo en la mente de Franco. La serenidad que proyectaba no era casualidad. No era la calma de alguien que está de vacaciones, sino la confianza de alguien que sabe que acaba de asegurar su futuro en la máxima categoría del automovilismo mundial. Esa calma será reinterpretada por los aficionados, que verán en Colapinto a un joven que, aun sabiendo la magnitud de lo que acababa de lograr, fue capaz de mantener la compostura, la discreción y la humildad. La contratación de Franco Colapinto por parte de Mercedes no es una simple incorporación más al equipo. Es un movimiento estratégico que podría definir el futuro de la escudería en los próximos años. No es común en la Fórmula 1 ver contratos tan largos como el que ha firmado Colapinto. Se habla de un acuerdo por 4 años, una duración que refleja la confianza absoluta que Mercedes ha depositado en él. Este tipo de compromisos no se ven todos los días. La mayoría de los contratos en la Fórmula 1 suelen ser mucho más cortos y, en muchos casos, están llenos de cláusulas de salida y condiciones de rendimiento. Pero con Colapinto, Mercedes ha tomado un camino distinto. Esto indica que no lo ven como un piloto de transición, sino como una pieza esencial en su estrategia de renovación y competitividad futura. Para tomar esta decisión, Mercedes no se dejó llevar por impulsos ni rumores del mercado. Todo fue calculado, analizado y justificado con datos. Durante meses, la escudería realizó evaluaciones detalladas del rendimiento de Colapinto en simuladores, así como análisis de sus actuaciones en pista. Su velocidad no fue la única razón para ficharlo. Los informes destacan su capacidad para adaptarse a situaciones de alta presión, su madurez para tomar decisiones rápidas, y sobre todo, su talento natural para comprender las dinámicas del coche. Este último punto es crucial. En la Fórmula 1, no se trata solo de ser rápido, sino de saber cómo adaptar tu estilo de conducción al comportamiento de un coche que cambia constantemente debido a factores externos como el clima, el desgaste de los neumáticos y la estrategia de carrera. Colapinto ha demostrado que tiene ese sexto sentido que solo los grandes pilotos poseen. La apuesta de Mercedes por Colapinto también responde a la necesidad de crear una nueva narrativa en la Fórmula 1. La escudería está buscando revitalizar su imagen. Tras años de dominio con Lewis Hamilton y la llegada de George Russell, necesitaban una nueva historia que contar. Colapinto representa el renacer, la renovación, la frescura. Es la historia de un joven que pasa de ser una promesa a convertirse en protagonista. Y en la Fórmula 1, las historias importan casi tanto como las victorias. La narrativa de la nueva cara de Mercedes tiene el potencial de conectar emocionalmente con los aficionados, especialmente con los más jóvenes. De repente, la gente no solo seguirá la trayectoria de Hamilton o Russell, sino que también querrá ver el ascenso de Colapinto y cómo se convierte en una estrella. En cuanto la noticia se haga pública, la Fórmula 1 entera se sacudirá. Los aficionados comenzarán a buscar toda la información posible sobre Colapinto, los medios de comunicación querrán entrevistas exclusivas, y el vídeo viral del jugando al golf será visto de una manera completamente distinta. Los titulares no hablarán de un joven piloto argentino jugando al golf, sino de Franco Colapinto, el nuevo fichaje de Mercedes, disfrutando de un momento de calma tras firmar el contrato de su vida. La percepción del público cambiará, y con ello, la presión sobre Colapinto también aumentará. Pero si algo ha demostrado este joven piloto a lo largo de su carrera, es que sabe manejar la presión mejor que nadie. Este fichaje es más que una noticia. Es un punto de inflexión para Mercedes y, posiblemente, para la Fórmula 1 en general. No todos los días se ve a una escudería de la talla de Mercedes firmar un contrato de 4 años con un piloto joven y emergente. Este movimiento refleja una visión de futuro, una mirada a largo plazo que va más allá de la próxima temporada. Colapinto no solo será un piloto más. Será la representación de un proyecto, la prueba de que Mercedes no solo quiere ganar hoy, sino también dentro de 4, 5 o 10 años. La Fórmula 1 hectárea ha cambiado. Ya no se trata solo de ganar carreras. Se trata de construir un legado. Y Franco Colapinto está destinado a ser una pieza central de ese legado. Mientras el mundo espera el anuncio oficial, solo unos pocos saben la verdad. Saben que la historia ya se ha escrito, que el contrato ya está firmado, que la maquinaria de Mercedes ya está en marcha. Lo que está por venir no es solo una noticia de última hora. Es el inicio de una nueva era.
Una era en la que Mercedes vuelve a mirar al futuro con ambición, con determinación y con la convicción de que Colapinto es el piloto que puede liderar esa nueva etapa. Cuando el anuncio se haga oficial, las miradas del mundo entero estarán sobre él. Y mientras todos se pregunten cómo manejará la presión, Colapinto estará listo. Porque, al igual que en el golf, no importa cuántos ojos te observen. Lo importante es el golpe preciso. Y ese golpe ya lo dio. En las próximas semanas, la atención mediática estará completamente centrada en un solo nombre: Franco Colapinto. Los titulares de la prensa especializada se llenarán con cada nuevo dato, cada revelación y cada declaración relacionada con su fichaje. Los periodistas se lanzarán en una carrera por obtener la exclusiva, por descubrir los detalles que nadie más tiene, y se convertirán en auténticos detectives del automovilismo. Buscarán hablar con su entorno cercano, con sus antiguos entrenadores, con cualquier persona que pueda ofrecer una perspectiva única sobre el camino que lo llevó hasta aquí. Los medios querrán saberlo todo: cómo se gestó la negociación, cuánto tiempo llevaba en marcha esta operación, y sobre todo, cuáles son las expectativas que el equipo ha depositado en él. Los aficionados, por su parte, no se quedarán atrás. En cuestión de horas, las redes sociales se convertirán en un hervidero de teorías, opiniones, elogios y, por supuesto, algunas críticas. Porque, en el mundo de la Fórmula 1, nadie pasa desapercibido. Los foros de debate se llenarán de comparaciones. ¿Será Colapinto el próximo gran talento que revolucione la parrilla? ¿Podrá enfrentarse los gigantes de la F1 o se quedará a medio camino? ¿Qué papel jugará en la dinámica de Mercedes? Estas serán solo algunas de las preguntas que se lanzarán al aire. Los analistas de televisión, los comentaristas de YouTube y los creadores de contenido dedicados al automovilismo no perderán la oportunidad de dar su opinión. Cada carrera será examinada con lupa. Su rendimiento en pista será comparado con el de otros pilotos jóvenes que también aspiran a brillar. Se hablará de su rivalidad con los pilotos más experimentados de la parrilla, se medirán sus tiempos en cada vuelta y se especulará sobre las decisiones estratégicas que tomará Mercedes con él. Será imposible escapar de la conversación. Franco Colapinto estará en boca de todos, y cada acción suya será desmenuzada por la audiencia global. Lo que está ocurriendo con Franco Colapinto no es casualidad, ni suerte. Es el resultado de una historia de perseverancia, lealtad y confianza inquebrantable. Desde sus inicios en el karting, cuando su nombre apenas resonaba en el ámbito local, hasta su llegada a la cima del automovilismo mundial, ha habido algo que nunca cambió: su fe en sí mismo y en su equipo cercano. En un mundo donde los contratos cambian de manos a la menor oferta, Colapinto decidió mantenerse fiel a su representante de toda la vida. Y esa decisión no fue fácil. Hubo propuestas tentadoras, oportunidades de cambiar de aires, como suelen decir en el mundillo, pero él se mantuvo firme. Porque sabía que el verdadero éxito no se construye cambiando de bando, sino apostando por quienes siempre estuvieron a tu lado. Esa lealtad tuvo su recompensa. El 16 de diciembre, en una elegante sala de reuniones de Mercedes, se firmó mucho más que un contrato. Se firmó el inicio de una nueva era. No fue solo un acuerdo de papeles, cláusulas y firmas. Fue el cierre de un ciclo que había comenzado años atrás, cuando un joven piloto con un casco gastado y un sueño inmenso se subía a un kart por primera vez. Ese chico, que alguna vez corrió en pistas de tierra con la mirada fija en la bandera de cuadros, ahora se sentaba frente a los altos directivos de una de las escuderías más poderosas e influyentes del mundo. No era un desconocido. No era una promesa. Era una realidad. El ambiente en la sala de Mercedes era solemne, pero cargado de emoción contenida. La prensa no estaba allí, no había flashes ni micrófonos. Solo las personas clave, los que realmente importaban en ese momento: ejecutivos, asesores, abogados y, por supuesto, Franco Colapinto. Los testigos presenciales aseguran que, en el instante en que firmó su nombre en la última hoja, se respiró algo distinto en el aire. Fue como si todos supieran que estaban presenciando un momento histórico, uno de esos puntos de inflexión que solo se aprecian con el tiempo. La mirada de Colapinto reflejaba determinación, pero también calma. No estaba nervioso, no titubeó. Sabía que estaba listo para este momento, porque llevaba años preparándose para ello. Esta no era una sorpresa, era el fruto de su trabajo incansable. El mundo aún no lo sabe, pero cuando esta noticia salga a la luz, no habrá rincón en el planeta donde no se hable de esta historia. Porque esta no es la típica noticia de piloto joven ficha por equipo grande. No. Esto es diferente. Esto es una película en la vida real. Es la historia de un chico que soñó en grande y no dejó que la duda, el miedo o las críticas lo detuvieran. Porque, y esto es crucial,
no es solo la historia de su llegada a Mercedes, es la historia de su consagración como una figura que está destinada a dejar huella en la Fórmula 1. La gente ama este tipo de narrativas. El chico contra el mundo, el talento subestimado que sorprende a todos, el joven que, con trabajo, disciplina y corazón, se gana su lugar en la mesa de los grandes. Las redes sociales se llenarán de vídeos, publicaciones y mensajes analizando cada etapa de su carrera. Se rescatarán imágenes de sus primeras competiciones en karting, sus mejores adelantamientos en categorías inferiores, los momentos de tensión y sus celebraciones más emotivas. Cada gesto, cada palabra, cada mirada de Colapinto será objeto de análisis. Los fans comenzarán a usar su nombre como sinónimo de esfuerzo recompensado. Se crearán hashtags, perfiles de fans y compilaciones de vídeo dedicadas a él. Será imposible no sentirse parte de esta historia. Para Mercedes, esto no es solo una apuesta, es una declaración de intenciones. La escudería ha dejado claro que no está mirando hacia el pasado, sino hacia el futuro. Con Colapinto, están invirtiendo en el largo plazo. No es solo un piloto más, es alguien con potencial para marcar una era. Los estrategas de Mercedes saben que, con el paso de los años, la F1 necesita nuevos héroes, nuevas figuras que renueven la emoción del deporte. Franco Colapinto representa eso. No solo será un piloto rápido, será un símbolo de la nueva generación de corredores que llegan con hambre, sin miedo a los gigantes. Y eso es exactamente lo que la Fórmula 1 necesita, nuevas historias que atrapen a la audiencia. El automovilismo vive de emociones, y pocas cosas emocionan tanto como ver a un joven piloto romper las expectativas. Los aficionados quieren héroes humanos, no perfectos, pero sí valientes. Quieren ver a alguien que se equivoque, que aprenda y que regrese con más fuerza. Quieren sentir que están siendo testigos de una historia real, no de un guión prefabricado. Colapinto tiene todos los ingredientes para ser ese héroe. No es el hijo de, no es el favorito de la prensa. Es un piloto hecho a sí mismo, alguien que peleó por cada oportunidad. Y eso lo hace más grande. El día que esta noticia se haga pública, el mundo entero querrá saber cada detalle. La prensa internacional querrá entrevistarlo, las cámaras querrán captar su sonrisa y las redes estallarán en comentarios. Los memes, los vídeos y los análisis correrán como la pólvora. Pero la diferencia es que esta vez no se hablará de un posible talento, se hablará de una realidad. Colapinto no será una promesa del futuro. No. Será una certeza. Será el piloto que llegó para quedarse. Las comparaciones con los grandes no se harán esperar. Se preguntarán si será el nuevo Verstappen o el próximo Alonso. Pero la verdad es que no será ninguno de ellos. Será Franco Colapinto. Y con eso bastará. Mercedes ha movido una ficha clave. Los fanáticos del automovilismo lo saben, los analistas lo saben, y muy pronto, el mundo entero también lo sabrá. Porque hay momentos en la historia del deporte que trascienden el presente. Son esos momentos que, años después, la gente recuerda con nostalgia, diciendo, yo estuve allí cuando todo comenzó. Y este es uno de esos momentos. Franco Colapinto ha cruzado la puerta que separa la promesa de la realidad. Ya no es el chico que sueña con llegar a la Fórmula 1. Es el piloto que ha llegado para quedarse. Y no hay nada más poderoso que eso.